Libro de los Romanos, capítulo 3, del 23 al 31. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Bueno, estamos en el tema número 6 de esta carta del libro de los Romanos, y siempre, como hemos dicho, es un reto muy grande tratar de exponer texto por texto de una forma expositiva. Amén. Ya hemos abordado ya varios libros desde hace casi 2 años y hemos pensado que es una de las mejores maneras de exponer y de aprender la palabra del Señor. Amén. Habíamos hecho algunas pausas en este libro de los Romanos, pero bueno, el día de hoy vamos a proseguir regularmente. A veces poco ponemos título a estos mensajes, es una serie expositiva, y realmente lo tomamos como tema número 6, tema número 7, tema número 8, llevando la secuencia de lo que vamos viendo cada semana. En el tema 1, no sé cuántos recuerdan, en el tema 1 nosotros vimos la introducción de la carta de los Romanos, y en esta carta estuvimos exponiendo la importancia del libro de los Romanos. Estuvimos hablando que el libro de los Romanos, algunos teólogos la consideran como la columna vertebral del cristianismo. ¿Por qué? Porque en el libro de los Romanos encontramos desarrolladas las doctrinas más importantes de la salvación. Por ejemplo, encontramos la predestinación, encontramos la justificación, encontramos el llamado, la santificación y encontramos la glorificación. En el tema 2 vimos la salutación, y en ese tema estuvimos exponiendo cómo el apóstol Pablo da una tremenda afirmación, una afirmación muy contundente, cuando dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es una afirmación muy contundente. Es decir, Pablo expone que solo el evangelio, fíjese bien, solo el evangelio tiene tanto poder, tanto dunamis, tanta dinamita, porque es el texto o la palabra griega que se refiere, tiene tanto poder que pudo haber transformado a un fariseo. Fíjense, recordemos quién era Pablo, era Saulo, a un fariseo de ese calibre. ¿Quién pudo haber transformado a un fariseo del calibre de Saulo sino el evangelio? Por eso él dice, o él expone: porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y no solamente a un judío como es él, un fariseo, sino también a un griego. Y ya hemos estado hablando en varias ocasiones, aun cuando estuvimos hablando sobre las cartas de los Corintios, quiénes eran los griegos, en qué contexto cultural los griegos o qué cultura tenían los griegos. Era difícil que un griego se convirtiera. Hemos dicho que los griegos eran narcisistas, eran filósofos. Bueno, solamente un poder los pudo haber transformado, y en este caso el poder del evangelio, asumiendo también que la mayor parte de los colaboradores de Pablo eran griegos, hermanos. Muchos de ellos eran griegos. Pablo en ese tema, o en el tema 2,
que fue la salutación, estuvimos exponiendo cómo él se presenta como un doulos, como un esclavo. Imagínense, primero de ser un fariseo y después ya ahora presentarse él como un esclavo, ¿verdad? Como un esclavo de Cristo. Y entendemos que en el contexto cultural también, cuando hablaban de un esclavo, sabían a lo que se estaba refiriendo, ¿verdad? Un siervo, no como el tiempo de hoy, ¿verdad? Que se ha descontextualizado, ¿no? Que primero el siervo y el siervo, el gran siervo, no. En ese tiempo un siervo no tenía voluntad, un siervo era alguien que era comprado en el mercado, era alguien que estaba rendido totalmente a su amo. Y bueno, él se presenta en el capítulo 1, verso 1, como un siervo, amén. En el tema 3 estuvimos exponiendo o estuvimos hablando sobre la ira de Dios, un tema muy poco mencionado en las congregaciones, y hablamos que Pablo comienza a mostrar, hermano, la culpabilidad del hombre, hablando específicamente de los gentiles. En ese tema estuvimos hablando del diagnóstico de los gentiles. Estuvimos hablando que Dios siempre se ha manifestado al hombre a través de las cosas creadas, mas sin embargo, el hombre no tomó en cuenta a Dios. Por lo tanto, la ira de Dios se revela. En ese tema lo estuvimos exponiendo. En el tema 4, una vez que el apóstol Pablo termina de mostrar la condición de los gentiles, ahora Pablo en el capítulo 2 comienza a exponer el diagnóstico de los judíos o la condición espiritual de los judíos. Judíos que se jactaban en la ley, judíos que se excusaban en la ley, judíos que acusaban a los gentiles de pecadores. Los judíos decían, nosotros tenemos la ley, nosotros la tenemos hecha, nosotros entramos al cielo. Pensaban ellos que simplemente por ser judíos y porque tenían la ley. Mas sin embargo, Pablo les expone que están en peor condición. ¿Por qué? Porque a los gentiles Dios se había revelado a ellos a través de la creación. A los judíos no, a los judíos se les había revelado a través de la creación y a través de la ley. Por lo tanto, tenían más luz todavía, tenían más responsabilidad. ¿Y qué hicieron? No fueron luz. ¿Qué hicieron? Cometieron uno de los pecados más atroces que menciona la Biblia. ¿Sabe cuál es? Crucificaron al Señor. ¿Ven? Crucificaron al Señor. En el tema 5, que fue la clase pasada, desde el verso 10 del capítulo 3, Pablo expone que no hay justo ni aún uno. Sigue exponiendo a los judíos que nadie pudo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley en sí mismo, hasta ahora todavía, hermano, es simplemente mostrar la condición del hombre. El propósito de la ley simplemente es, fíjese bien, hermano, es mostrar una distancia, hermano, tan abismal que hay entre un hombre pecador y entre un Dios santo. Ese era nada más el propósito de la ley. Dios es un Dios muy santo, y el hombre es un ser pecador. Entonces, Pablo expone que tanto gentiles como judíos que se jactaban y creían que tenían ventaja sobre los gentiles, Pablo le dice, no hay justo ni aún uno. Ni de los que estamos aquí, porque, bueno, somos justificados ahora, nada más. No hay justo ni aún uno. Ahora, una vez que Pablo termina de exponer, número 1, la culpabilidad de los gentiles o el diagnóstico de los gentiles, y le dice, y es por eso que necesitan el evangelio. Número 2, la culpabilidad de los judíos o el diagnóstico de los judíos, y también le dice, y es por eso que necesitan el evangelio. Y número 3, Pablo expone que tanto gentiles como judíos son pecadores. Por lo tanto, Pablo le dice en el verso 23 del capítulo 3, ¿qué le dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, tanto judíos como gentiles, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, este verso 23, ahí está el apóstol Pablo como culminando, como diciendo a los judíos, esta es tu condición, eres pecador, necesitas el evangelio. Está diciendo al judío, esta es tu condición, este es tu diagnóstico, necesitas el evangelio. No, pero soy judío. No, necesitas el evangelio. No, pero tengo la ley. Necesitas el evangelio, porque la ley nunca
Nunca fue el propósito de salvar a nadie, sino solamente mostrar la condición del hombre. Pablo concluye en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo expone que tanto gentiles como judíos están bajo condenación. Por lo tanto, nos debería de esperar, hermanos, un juicio. Un juicio. Hasta aquí, hasta el verso 23. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos textos? O que vamos a desarrollar 4 cosas, quizá 3, ¿verdad? Para después ya en el capítulo 4 llevar a cabo el 7º sermón. Número 1, vamos a exponer, o el apóstol Pablo expone que el pecado nos pone bajo condenación tanto a gentiles como judíos. Número 2, Dios a través de Cristo, mire bien, Dios, a través de Cristo nos provee el remedio, nos da la solución para salir de esa condenación, es Dios. Número 3, la salvación siempre ha sido por fe y por gracia. Y número 4, Pablo mostrará el ejemplo de Abraham, ya en el capítulo 4, y mostrará que siempre, aún antes de la ley, siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Mire cómo comienza Romanos 3:23. ¿Estamos ahí? Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Pablo, hermano, esta palabra por cuanto es una conexión de los contextos que él ha venido desarrollando. Pablo en este texto da una conclusión de lo que ha venido diciendo en los capítulos anteriores. Repito, Pablo ha hablado de la condición de los gentiles, ha hablado también de la condición de los judíos que se jactaban, que tenían la ley y pensaban que porque eran judíos y tenían la ley eran salvos. Pablo le dice no. Pablo le dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, le deja saber que no hay diferencia sin excepción. No hay diferencia. Ahora, el pecado, hermano, desde Adán hasta el día de hoy, todos los seres humanos nos ha afectado de una manera, con excepción de Cristo nada más, con excepción de Cristo. Es decir, el Señor Jesucristo es el único en el cual nunca hubo pecado, nada más Él, aún siendo 100% hombre y 100% divino. Sin embargo, con excepción de nuestro Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta hoy, el pecado ha afectado al hombre en todas las áreas de su vida. Todos somos pecadores. Pastor, pero Noé, bueno, era pecador. Simplemente Noé halló gracia. Y recuerda, el único que no ha pecado y no se encontró pecado fue el Señor Jesús. Pastor, pero el apóstol Pablo, bueno, Pablo, hermano, fue un hombre muy espiritual. Es más, algunos teólogos creen o interpretan que Pablo y Daniel fueron de los hombres más espirituales en la Biblia, pero eran pecadores también. Recordemos, el único en el cual nunca hubo pecado fue el Señor Jesucristo. Pablo, aunque fue un hombre muy espiritual, reconocía que tenía una batalla que usted tiene. ¿Con qué batalla, mi hermano? Con el pecado. Aparte del cónyuge, aparte de los problemas que vive, con el pecado. Amén. Pablo en la carta a los Filipenses dice, no es que lo haya ya alcanzado, sino que prosigo. R.C. Sproul decía, pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque tenemos una naturaleza caída, de lo cual todos los días tenemos que estar luchando contra el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? En la clase de amartiología, no sé cuántos recuerdan, le explicamos lo que es el pecado. El pecado en griego es amartia, que significa simplemente errar al blanco. Es lo que significa la palabra pecado. Es decir, esa palabra se toma como cuando un arquero va a tirar una flecha, ¿sí? Va a tirar una flecha y le tiene que pegarle al blanco, y a la hora de tirar la flecha, hermano, y no le pega al blanco, ¿qué decimos? Fallaste.
amartia, es decir, erraste al blanco, fallaste. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es errar a la hora de obedecer los mandamientos de Dios. Es decir, nuestros blancos son los mandamientos de Dios, y cuando fallamos decimos, pecamos. Pecamos. Entonces, Pablo en esta afirmación expone que tanto como gentiles y judíos, a la hora de querer obedecer los mandamientos, dice él, por cuanto todos pecados, todos hermanos, hemos fallado. Todos hemos fallado. Y todos como seres humanos, todos los que estamos aquí también de alguna manera hemos fallado. Si no, examine su vida y se va a dar cuenta que ha fallado. Yo he fallado, usted ha fallado. Quizá unos han fallado como hijos, quizá otros han fallado como padres, quizá otros han fallado como esposo, quizá otros han fallado como esposa, quizá hemos fallado de repente como hermanos en Cristo, quizá otros de repente han fallado en el trabajo, se avientan sus mentiras, ha fallado. Mentirota, ¿verdad? Ha fallado. Todos en alguna manera, hermano, hemos errado al blanco, hemos fallado. Es decir, el pecado solo muestra nuestra naturaleza caída, nos muestra con qué estamos luchando nosotros. Entonces, ¿qué está poniendo el apóstol Pablo en el verso 23? Simplemente nuestra condición. Está diciendo que el pecado de una manera nos ha afectado tanto a gentiles como a judíos, y que eso, hermano, nos hace estar destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el veredicto, hermano, es un juicio. Es decir, hasta este verso 23, Pablo expone que no hay, mire bien, hermano, estoy diciendo hasta este verso 23, ¿ok? Porque ya el verso 24 cambia. Hasta este verso 23, el apóstol Pablo expone que no hay forma de alcanzar la justicia de Dios por nuestras obras. Jamás. Jamás va a ser por obras. No hay forma, no hay manera que el hombre por sus méritos, alcance la justicia de Dios. ¿Qué somos? Pecadores. Es decir, una vez que Pablo expone la condición del gentil como la condición del judío, está diciendo, son pecadores. Lo que viene para ustedes es juicio. Ese es el veredicto, ese es el diagnóstico. Porque fallamos, hermano. Sin embargo, en el verso 24, en el verso 24, el apóstol Pablo expone cómo Dios a través del evangelio da el remedio para el hombre pecador. ¿Quién da el remedio? ¿Mis obras? No, hermano. ¿Quién da el remedio? Dios. ¿Quién provee el camino? Dios a través de Cristo. Porque cuando yo leía esto, hermano, yo me preguntaba ¿cómo un hombre que es inferior, que es falible, que es una criatura hecha, un pecador, es carne, es perverso, es necio, es detractor, es injurioso, es quejoso, es injusto, es malo, peleonero, contencioso, mentiroso? ¿Cómo un hombre de este calibre se puede poner a cuentas con Dios, con sus méritos? Ay, qué hombre, ¿verdad? ¿Cómo un hombre que es injurioso, malo, pecador, es carne, es perverso, es peleonero, es envidioso, es rencoroso? ¿Cómo un hombre se puede poner a cuentas con un Dios santo, perfecto, infinito y justo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre pecador justificarse él delante de un Dios muy santo? ¿Cómo? Imposible. ¿Sabe qué? Lamentablemente hay personas que piensan que lo pueden hacer por sus obras. Y yo lo dije anteriormente.
Toda iglesia que cree que la salvación es por gracia y por obras, no es iglesia de Cristo. Llámese mormones, testigos de Jehová, católicos, la luz del mundo, llámese quien, todos aquellos que digan que la salvación es por gracia y por fe, por gracia y por obras, no es la iglesia de Cristo. Pero toda iglesia que crea que la salvación es por gracia, esa es la iglesia de Cristo. ¿Me explico? Entonces, hasta el verso 23 el apóstol Pablo está dando la conclusión: son pecadores. Y por eso le dice a los judíos, bueno, ¿qué ventaja tiene el judío de que aprovecha la circuncisión? Simplemente nada más uno nos muestra la condición. Somos pecadores. Entonces, ¿cómo un hombre puede justificarse? Un hombre que es carne, ponerse a cuentas con un Dios santo, perfecto, infinito, justo. No hay manera. ¿Quién tiene que proveer el camino? Dios. Lamentablemente, como dije ahorita, hay personas que piensan que lo pueden hacer por sus obras. Jamás. Jamás. Entonces, mire bien, Pablo da el diagnóstico. ¿Eres gentil? Dice, eres pecador. ¿Eres judío? Eres pecador. Sí, pero tengo la ley. Bueno, la ley nunca fue dada para salvar a alguien. Siempre ha sido por fe. Por eso más adelante Pablo da el ejemplo de Abraham. Sí, pero soy judío. Bueno, nunca fuiste luz, eres pecador. Por lo tanto, repito, ¿cómo puede un hombre infalible, que es criatura, que es carne, que es pecador, tener una relación con un Dios muy santo? ¿Cómo puede justificarse con sus obras? Jamás. ¿Cómo? Dios da el remedio. ¿Cómo? Verso 24. ¿Cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nada más. ¿Cómo? Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es esto, hermano? Esto es, solo Dios da el camino. Solo Dios nos da el remedio. Él es el que provee. No somos nosotros, no son nuestras obras. Es Dios quien nos justifica gratuitamente por su gracia, mediante la única forma es la redención que es en Cristo Jesús. Nada más. Entonces, repito, en el verso 23 el apóstol Pablo muestra la terrible condición del gentil y del judío, mas sin embargo, en el verso 24 Pablo muestra la solución, fíjese bien, que Dios otorga tanto al gentil como al judío. Es decir, en este texto 24 Pablo muestra cómo Dios nos da el remedio que Dios provee, y no son por nuestras obras, sino por su amor. Recordemos, Efesios 1:5 dice, según el puro afecto de su voluntad con el cual nos hizo afectos en el amado. Y Dios es el que provee el camino. Hacemos obras no para ser salvos, sino para mostrar que ya somos salvos. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo, hermano, expone que la única forma de que el hombre pecador vuelva a tener comunión con ese Dios tan santo es que Dios mismo lo justifique. Dios. Y la palabra justificar significa en el griego declarar inocente. Ser declarado acepto ante Dios. Es como decirle al Señor, yo te acepto, sé la condición en la que te encuentras, yo te acepto, pero por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pregunta, ¿cómo es justificado? Cuando uno pone su confianza en Cristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Es la doctrina de la justificación. Fíjese bien, es Dios proveyendo el camino para la salvación, que es Jesucristo. Es Dios proveyendo el camino.
¿Usted ha escuchado personas que dicen, no, es que todas las religiones llevan a Dios? ¿Ha escuchado eso? No, hermano. Si un cristiano dice, bueno, sí, a todos llevan a Dios, ese cristiano no tiene doctrina. Simplemente no tiene doctrina. No ha entendido la doctrina de la justificación. Dios es el que provee el camino. Es Dios. Pero están los cristianos, no, pues sí, ¿verdad? Todos los caminos, sí, cierto, todos los caminos llevan a Dios. Y no, hermano. Solamente a través de Cristo, es Dios el que provee. Verso 25. Dice, a quien Dios puso, eso es lo que dice, a quien Dios, ¿quién puso Dios, hermano? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Dios es el que pone. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que es por fe cuando escuchamos el Evangelio de Cristo. Es decir, cuando se imparte el Evangelio, hermano, Dios hace que las personas a quien Él va a salvar, hace que reaccionen. Él abre el corazón. En la teología eso se llama el llamamiento eficaz o el llamamiento irresistible. Al contrario del llamamiento general. ¿Qué es el llamamiento general? El llamamiento general es, por ejemplo, cuando el predicador está predicando, ¿verdad? Está predicando de la obra de la cruz y se está dando a nivel general, pero muchos, a lo mejor, algunos quizás están pensando, ¿qué? Mañana tengo que trabajar. Tengo muchos biles que pagar. Y está el predicador, ¿no? Cristo te quiere salvar y por la fe en Cristo y de repente el llamamiento general es un llamado general, pero no todos quizás están poniendo atención, quizás unos están en los tacos ahorita o en el Denis o en los problemas pero el llamamiento eficaz no, el llamamiento eficaz es cuando el Espíritu Santo usa esa palabra y abre el corazón de la persona. Me está hablando el Señor. Me está diciendo el Señor que soy un pecador. Que soy un rebelde sin causa. ¿Qué dice Pablo? Por medio de la fe. Es creer. Por medio de la fe en su sangre, la predicación del Evangelio. Amén, hermano. El Evangelio bíblico que se tiene que predicar. El Evangelio bíblico es aquel que confronta al pecador. Ese es el Evangelio bíblico. El que confronta al pecador y exalta la gloria de Dios. Ese es el Evangelio bíblico, que exalta la gloria de Dios y está confrontando constantemente al pecador. Lo está confrontando. A diferencia del Evangelio humanístico. ¿Usted ha escuchado predicaciones humanísticas? Amén. ¿Los ha escuchado, verdad? El Evangelio humanístico. ¿Cuál es el Evangelio humanístico? Es Dios quiere cumplir tus sueños. Es el Evangelio humanístico. Es Dios quiere que te expandas al norte, al sur, al oeste. No se pueden hacer. Todo lo que toques, todo lo que pises. Harás grandes cosas. Viene rompimiento. Es el Evangelio humanístico. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio bíblico confronta al pecador y exalta la gloria de Dios. Amén. Verso 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifique, fíjese, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el que justifica.
Amén. Mire bien, estamos hablando de la justicia de Dios, hermano. Porque muchos nos podemos confundir, ¿verdad? Por ejemplo, es como alguien si va, por ejemplo, delante de un juez, dice bien, ¿eh? Como si alguien va delante de un juez y lo acusan de un crimen, y de un crimen que no cometió, y de repente salen las pruebas y sí, dice el juez, no, pues él es inocente, el juez lo declara inocente, pero es una justicia humana, no es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no porque sea inocente de ese crimen no va a dejar de ser pecador, es pecador, tiene pensamientos malos quizá, palabras obscenas, no se ha arrepentido, no ha reconocido a Cristo. Estamos hablando aquí de la justicia de Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios perfecto, nadie puede. Solamente Él nos justifica. Él nos justifica. Dice verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, la obra de la cruz, hermano, para eso fue, para manifestar la justicia de Dios. Para manifestar la justicia de Dios. Repito, el pecado, hermano, más terrible que Dios perdonó, fíjese, fue el pecado de la crucifixión. Porque por un lado estaban diciendo crucifíquenle, y lo crucificaron, y por otro lado el Señor abrió su gracia para salvación. Amén. Verso 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley, dice, de la fe. Por la ley de la fe. Amén. Es decir, Pablo dice que no hay forma de que el hombre pueda ser justificado, por lo cual no se puede jactar. No se puede jactar. Nadie va a poder decir yo llegué al cielo por mis fuerzas. No, es por gracia. Por gracia. Inclusive, hermano, en la iglesia cristiana mucha gente se jacta y eso es bien peligroso. Jactarse. Amén. Verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es el apóstol Pablo Dios de los gentiles. Si desde siempre, hermano, desde siempre Dios ha mostrado su misericordia con los gentiles. Por ejemplo, Ruth. Dios mandaba a los profetas a las naciones paganas a predicarles Nínive, por ejemplo. Porque siempre Dios ha tenido la mirada también en todo el mundo. Verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No está diciendo que guarden la ley, porque aquí muchos toman ese texto. Lo que está diciendo es que la ley confirma simplemente que somos pecadores y que necesitamos nosotros poner nuestra confianza en Cristo. La ley siempre ha mostrado nada más, hermano, a un hombre pecador y a un Dios muy santo. Y siempre ha mostrado y sigue mostrando que la ley no salva a nadie. Amén. Bueno, vamos a continuar el próximo viernes. Amén. Nos ponemos de pie.